¿Hay algo que nadie te dijo cuando eras niño? ¿Algo que tus padres probablemente nunca supieron? ¿Algo que la escuela jamás te enseñó? Hay un secreto escondido en la tierra, debajo de tus pies, justo en la entrada de tu casa, esperando ser descubierto. Y ese secreto tiene que ver con un árbol. No cualquier árbol, un árbol que cuando lo plantas con intención, con propósito, con fe, se convierte en un imán invisible que atrae hacia tu hogar. Algo que todos buscan pero pocos encuentran, la prosperidad. Y no hablo de prosperidad como la entiende el mundo, no hablo de acumular cosas que se oxidan, que se rompen, que pierden valor con el tiempo. Hablo de esa prosperidad que nace desde adentro, que transforma tu entorno, que cambia la energía de tu hogar y que, como consecuencia natural, abre puertas que antes estaban cerradas. Quédate conmigo, porque lo que voy a compartir contigo hoy puede cambiar la manera en que miras tu propia casa, tu propia vida, tu propio futuro. Yo crecí en un lugar donde los árboles eran parte de la vida cotidiana. En Japón, la relación entre el ser humano y la naturaleza no es decorativa, no es superficial, no es algo que se hace por moda o por estética. Es una relación sagrada. Los japoneses entendimos hace miles de años algo que el mundo moderno ha olvidado, que la naturaleza no es algo separado de nosotros, sino una extensión de lo que somos. Y cuando digo que plantar un árbol en la entrada de tu casa puede hacer que el dinero fluya hacia tu hogar, no estoy hablando de magia, no estoy hablando de superstición, estoy hablando de una verdad profunda que conecta la disciplina, la paciencia, la intención y la acción con los resultados que produces en tu vida. Déjame contarte algo. Cuando yo llegué a Colombia, una de las primeras cosas que noté fue la cantidad de hogares que tenían la entrada vacía, descuidada, como si la puerta de la casa fuera simplemente un agujero por donde se entra y se sale. Y eso me dolió. Me dolió porque en mi cultura, la entrada de tu hogar es el rostro de tu alma. Es lo primero que el mundo ve de ti. Es lo primero que tú ves cuando regresas cansado del trabajo, cuando vuelves después de un día difícil, cuando llegas derrotado y necesitas un abrazo. La entrada de tu casa te habla, te dice quién eres, te recuerda hacia dónde vas. Y si esa entrada está vacía, descuidada, abandonada, entonces tu mente recibe un mensaje cada día sin que te des cuenta que no hay crecimiento, que no hay vida, que no hay esperanza. Pero imagina por un momento que cambias eso. Imagina que un día te levantas temprano, antes de que el sol caliente demasiado, y sales con una pequeña planta entre las manos. Imagina que cavas un agujero en la tierra, justo en la entrada de tu casa, y con tus propias manos depositas esa planta, la cubres con tierra, la riegas con agua. Imagina que ese acto tan simple, tan humilde, tan silencioso, comienza a transformar todo. Porque eso es exactamente lo que sucede. No porque el árbol tenga poderes mágicos, sino porque tú, al plantar ese árbol, estás plantando una declaración. Estás diciendo, yo creo en el futuro. Yo creo que mañana será mejor que hoy. Yo estoy dispuesto a cuidar algo que no me dará frutos inmediatos, pero que con el tiempo se convertirá en sombra, en refugio, en belleza, en vida. Y aquí viene lo que muy pocos entienden. La mentalidad de plantar un árbol es la misma mentalidad que atrae la prosperidad. Piénsalo bien. Cuando plantas un árbol, no esperas que dé frutos al día siguiente. No te paras frente a él cada mañana gritándole que crezca más rápido. No lo arrancas de la tierra porque después de una semana no ha dado flores. No. Tú lo riegas, lo cuidas, le das tiempo, confías en el proceso. Y esa misma actitud, esa paciencia estratégica, esa disciplina silenciosa, es la que necesitas para construir riqueza, para generar abundancia, para hacer que el dinero fluya hacia tu vida de manera sostenida. En Japón existe un concepto que se llama Kaizen. Muchos lo conocen como mejora continua, pero su significado es mucho más profundo que eso. Kaizen es la filosofía de que cada pequeño paso, cada pequeña mejora, cada pequeño cambio que haces hoy se acumula con el tiempo hasta producir resultados extraordinarios. Un árbol no crece de la noche a la mañana, crece milímetro a milímetro, día tras día, año tras año, y un día
Cuando ya casi te has olvidado de que lo plantaste, miras por la ventana y ves un gigante. Ves un ser vivo que da sombra, que purifica el aire, que embellece tu hogar, que aumenta el valor de tu propiedad, que atrae aves, que genera vida a su alrededor. Eso es Kaizen. Eso es lo que sucede cuando aplicas la mentalidad del árbol a tus finanzas, a tu trabajo, a tu vida. Yo he conocido a miles de personas en mis viajes por Latinoamérica. He estado en barrios humildes, en comunidades olvidadas, en lugares donde la gente trabaja desde que sale el sol hasta que se pone y aún así no les alcanza. Y lo que he descubierto es que la diferencia entre los que prosperan y los que no rara vez tiene que ver con el dinero que ganan, tiene que ver con la mentalidad que tienen. He visto familias con ingresos mínimos que tienen hogares hermosos, organizados, llenos de plantas, con la entrada limpia y acogedora. Y he visto familias con buenos ingresos que viven en el caos, en el desorden, en la oscuridad. La diferencia no está en la billetera, la diferencia está en la mente. Y la mente se refleja en el entorno. Cuando tú plantas un árbol en la entrada de tu casa, estás haciendo algo mucho más grande de lo que imaginas. Estás reprogramando tu mente. Estás entrenando tu cerebro para pensar a largo plazo. Estás desarrollando la habilidad más importante que existe para generar riqueza: la paciencia. Porque el dinero no llega a los desesperados. El dinero no llega a los que buscan atajos. El dinero no llega a los que quieren todo de inmediato. El dinero llega a los que plantan, a los que riegan, a los que esperan, a los que confían. El dinero llega a los que entienden que la verdadera riqueza se construye como crece un árbol. Lenta, firme, constante e imparablemente. Hay algo más que quiero compartir contigo. Y esto es fundamental. En la cultura japonesa, el entorno en el que vives no es un accidente. Es una elección. Es una declaración de quién eres y de quién quieres ser. Nosotros creemos que el orden externo genera orden interno, que la belleza que ves con tus ojos alimenta la belleza de tu espíritu, que un espacio limpio, cuidado, con vida, produce pensamientos limpios, cuidados, llenos de vida. Y lo contrario también es verdad. Un espacio sucio, desordenado, oscuro, produce pensamientos sucios, desordenados, oscuros. Por eso, cuando yo te digo que plantes un árbol en la entrada de tu casa, no te estoy dando un consejo de jardinería. Te estoy dando un consejo de vida. Te estoy diciendo que cambies tu entorno para cambiar tu mente. Que transformes lo que ves para transformar lo que piensas. Que cuides lo de afuera para cuidar lo de adentro. Déjame contarte una historia que me marcó profundamente. Hace algunos años, durante una de mis conferencias en una ciudad pequeña de Colombia, se me acercó una señora después de la charla. Tenía los ojos húmedos y las manos temblorosas. Me dijo: Yokoi, yo no tengo nada. Mi esposo me dejó, mis hijos se fueron, mi casa se está cayendo a pedazos y yo ya no tengo fuerzas para seguir. Yo la miré a los ojos y le pregunté: ¿tiene usted un pedazo de tierra, aunque sea pequeño, en la entrada de su casa? Ella me miró confundida y dijo: sí, pero está lleno de basura y maleza. Yo le dije: mañana, antes de que salga el sol, vaya a ese pedazo de tierra, límpielo con sus propias manos y plante algo, lo que sea, una flor, un arbusto, un árbol pequeño, y cuídelo todos los días, como si fuera lo más valioso que tiene. Ella me miró como si yo estuviera loco, pero algo en sus ojos me dijo que iba a hacerlo, y lo hizo. 6 meses después, recibí una carta de esa mujer. Me decía que había plantado un pequeño limonero en la entrada de su casa, que cada mañana se levantaba a regarlo, a quitarle las hojas secas, a hablarle, y que algo había cambiado. No solo el limonero estaba creciendo, ella también estaba creciendo. Se había sentido tan bien cuidando esa planta que empezó a limpiar toda la entrada de su casa. Luego pintó la fachada, luego arregló la puerta, y los vecinos empezaron a notar el cambio. Uno de ellos le ofreció trabajo en su negocio porque, según sus palabras, si ella podía transformar así su casa, podía transformar cualquier cosa. Y esa mujer, que hacía 6 meses no tenía fuerzas para seguir viviendo, ahora tenía trabajo, tenía un hogar hermoso, tenía un limonero que estaba dando sus primeros frutos y tenía algo que el dinero no puede comprar. Tenía esperanza. Eso es lo que hace un árbol plantado con intención. No es magia, es transformación. Es el poder de empezar por algo pequeño y dejar que ese algo pequeño te cambie por dentro.
Porque cuando tú cuidas algo, algo cuida de ti. Cuando tú inviertes en tu entorno invierte en ti. Cuando tú plantas semillas de vida, la vida te devuelve cosechas de abundancia. Ahora, déjame ser más específico. Hay árboles y plantas que en diversas culturas del mundo se han asociado durante siglos con la prosperidad y la abundancia. Y no es casualidad. Estas plantas tienen características que, tanto simbólica como prácticamente, contribuyen a crear un ambiente propicio para el bienestar y la riqueza. En Japón, por ejemplo, valoramos profundamente el bambú. El bambú es una de las plantas más extraordinarias que existen en la naturaleza. Durante sus primeros años, el bambú parece que no crece. Tú lo plantas, lo riegas y no ves nada. 1 año, 2 años, 3 años, y la planta apenas asoma sobre la tierra. Cualquiera que no conozca el bambú pensaría que es una pérdida de tiempo. Pero lo que está pasando debajo de la tierra es algo impresionante. El bambú está desarrollando un sistema de raíces tan fuerte, tan profundo, tan extenso, que cuando finalmente decide crecer hacia arriba, lo hace a una velocidad asombrosa. Puede crecer varios metros en cuestión de semanas y se convierte en una de las plantas más fuertes, más flexibles y más resistentes del planeta. ¿No te recuerda eso a algo? ¿No te recuerda a esas épocas de tu vida en las que sientes que no avanzas, que no creces, que estás estancado? Tal vez no estás estancado, tal vez estás desarrollando raíces, tal vez estás construyendo la base que necesitas para cuando llegue tu momento de crecer. Y cuando ese momento llegue, vas a crecer con una fuerza que sorprenderá a todos, incluso a ti mismo. El bambú es el maestro de la paciencia. Y la paciencia es la madre de la prosperidad. Hay otra planta que quiero mencionar, y esta es conocida en todo el mundo como la planta del dinero, la Pilea peperomioides. Esta pequeña planta, con sus hojas redondas como monedas, ha sido durante generaciones un símbolo de prosperidad en la cultura china. Pero más allá del simbolismo, hay algo práctico en tener esta planta en tu hogar. Cada vez que la miras, tu mente recibe un mensaje sutil: abundancia. Cada vez que la riegas, estás practicando el cuidado, la atención, la responsabilidad. Y esos son exactamente los hábitos que necesitas para manejar bien tu dinero. Las personas que cuidan sus plantas aprenden a cuidar sus finanzas. Las personas que tienen paciencia con sus jardines aprenden a tener paciencia con sus inversiones. Las personas que entienden que una planta necesita luz, agua y tiempo para crecer, también entienden que un negocio necesita esfuerzo, recursos y tiempo para prosperar. En mi experiencia recorriendo Latinoamérica, he observado algo fascinante. Las familias que tienen plantas en sus hogares, especialmente en la entrada, tienden a tener hogares más organizados, más limpios, más armoniosos, y esa armonía se traduce en mejores relaciones, mejores decisiones, mejor salud mental y sí, mejor situación financiera. No porque la planta tenga poderes sobrenaturales, sino porque la persona que cuida una planta está desarrollando, sin darse cuenta, las mismas habilidades que necesita para prosperar en la vida: constancia, disciplina, paciencia, atención al detalle y la capacidad de pensar a largo plazo. Déjame hablarte de otro principio que aprendí en Japón y que tiene todo que ver con esto. Se llama Wabi Sabi. Es la filosofía de encontrar belleza en la imperfección, en lo incompleto, en lo efímero. Cuando tú plantas un árbol en la entrada de tu casa, ese árbol no va a ser perfecto. Va a tener ramas torcidas, hojas que se caen, épocas en las que parece que se está muriendo. Pero su belleza está precisamente en eso, en su imperfección, en su lucha por crecer, en su resistencia ante las tormentas. Y tu vida es igual. Tu camino hacia la prosperidad no va a ser perfecto. Vas a tener momentos difíciles, caídas, fracasos, pero la belleza de tu historia está en que sigues adelante, en que te levantas cada mañana y riegas tu vida con esfuerzo, con esperanza, con fe, en que no te rindes aunque el fruto todavía no se vea. Quiero que entiendas algo muy importante. Cuando yo hablo de que el dinero fluirá a tu hogar, no estoy prometiendo que te vas a hacer rico de la noche a la mañana.
No estoy diciendo que un árbol va a resolver todos tus problemas financieros. Lo que estoy diciendo es algo mucho más profundo y mucho más poderoso. Estoy diciendo que cuando tú cambias tu mentalidad, cuando pasas de ser alguien que solo consume a ser alguien que planta, que cuida, que invierte, que piensa a largo plazo, entonces tu relación con el dinero cambia. Dejas de perseguir el dinero y el dinero empieza a llegar. Dejas de gastar impulsivamente y empiezas a invertir inteligentemente. Dejas de quejarte de lo que no tienes y empiezas a cuidar lo que sí tienes. Y cuando cuidas lo que tienes crece. Eso es una ley natural. Eso es una ley del universo. Eso es una ley de la vida. En Japón hay un proverbio que dice, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, el segundo mejor momento es ahora. Y eso aplica para todo en tu vida. El mejor momento para empezar a ahorrar fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. El mejor momento para empezar un negocio fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. El mejor momento para cambiar tu mentalidad fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. No importa cuánto tiempo has perdido, no importa cuántos errores has cometido, no importa cuántas oportunidades has dejado pasar. Lo que importa es lo que haces hoy. Lo que importa es la semilla que plantas ahora. Yo he visto con mis propios ojos cómo comunidades enteras se han transformado, comenzando con algo tan simple como plantar árboles. En barrios donde antes había violencia, desolación y pobreza, los vecinos se organizaron para plantar árboles en las calles, en las entradas de sus casas, en los parques abandonados, y algo comenzó a cambiar. Las calles se veían más bonitas, la gente empezó a sentir orgullo por su barrio, los niños empezaron a jugar afuera en vez de estar encerrados. Los negocios empezaron a llegar porque los comerciantes veían un lugar cuidado, un lugar con vida, un lugar donde la gente se preocupa por su entorno, y el dinero empezó a fluir, no por arte de magia, sino porque donde hay cuidado, hay confianza, donde hay confianza hay inversión, donde hay inversión hay prosperidad. Todo empieza con un árbol, todo empieza con la decisión de cuidar lo que tienes. Ahora, hay algo que quiero abordar con mucha honestidad. Sé que muchos de ustedes están pasando por momentos difíciles. Sé que hay quienes me escuchan y piensan, Yocoy, está bien lo del árbol, pero yo necesito dinero hoy, necesito pagar la renta, necesito alimentar a mis hijos, necesito resolver problemas urgentes. Y yo entiendo eso. Lo entiendo profundamente. Pero déjame decirte algo que tal vez no quieres escuchar, pero que necesitas escuchar. La urgencia no es excusa para no plantar. De hecho, es precisamente en los momentos de mayor urgencia cuando más necesitas plantar. Porque plantar es un acto de fe. Es decirle al universo, es decirle a la vida, es decirle a ti mismo, yo creo que habrá un mañana. Yo creo que las cosas van a mejorar. Yo creo que vale la pena seguir adelante. Y esa fe, esa convicción, esa determinación es la energía que mueve montañas. Es la fuerza que abre puertas. Es el motor que te lleva a buscar soluciones en vez de quedarte paralizado por los problemas. Cuando tú plantas un árbol en medio de la crisis, estás haciendo la declaración más poderosa que un ser humano puede hacer. Estoy vivo, estoy aquí y no me rindo. Déjame compartir contigo otro principio japonés que se llama Ikigai. Ikigai es tu razón de ser, tu propósito, aquello que te da motivos para levantarte cada mañana. Y está directamente conectado con la prosperidad. Las personas que tienen un Ikigai claro, un propósito definido, una razón para existir, son las que generan más riqueza, no porque busquen el dinero, sino porque el dinero es una consecuencia natural de vivir con propósito. Y un árbol puede ser parte de tu Ikigai, puede ser ese recordatorio diario de que tienes una misión en esta tierra, que tu vida tiene sentido, que cada día que te levantas a regar ese árbol estás regando también tus sueños, tus metas, tu futuro. Yo conozco a un hombre en Medellín que cambió su vida plantando un aguacate en la entrada de su casa. Era un hombre que había perdido todo, su trabajo, su familia, su salud. Vivía en una pequeña casa al borde de un barrio difícil. Un día, sin saber bien por qué, compró un pequeño árbol de aguacate y lo plantó frente a su puerta. Empezó a cuidarlo cada día.
a hablarle, a observar cómo crecía. Y ese acto simple le dio algo que había perdido: rutina, propósito, esperanza. Con el tiempo, empezó a cuidar también su jardín. Luego, empezó a ayudar a los vecinos con sus jardines. Luego alguien le pidió que le diseñara un jardín y le pagó. Y ese hombre que no tenía nada se convirtió en jardinero profesional. Hoy tiene su propio negocio de paisajismo, emplea a 3 personas y en la entrada de su casa hay un árbol de aguacate enorme que da frutos todos los años. Ese árbol no le trajo dinero por ser mágico, ese árbol le trajo dinero porque le enseñó a cuidar, a ser paciente, a creer en el proceso y a tomar acción. Esto es lo que yo llamo el efecto árbol. Cuando tú plantas algo con intención y lo cuidas con disciplina, ese algo se multiplica de maneras que no puedes predecir. Un árbol atrae aves. Las aves polinizan las flores producen frutos, los frutos alimentan. Lo que empezó como una semilla se convierte en un ecosistema completo de abundancia. Y tu vida funciona de la misma manera. Una buena decisión atrae otra buena decisión. Un hábito positivo genera otro hábito positivo. Un acto de cuidado inspira otro acto de cuidado. Y antes de que te des cuenta, tu vida entera se ha transformado, no por un golpe de suerte, sino por la acumulación de pequeños actos de disciplina y fe. Ahora quiero hablarte de algo que en Japón llamamos mottainai. Mottainai es una expresión que significa qué desperdicio, y se usa para expresar la tristeza de ver algo desperdiciado, algo desaprovechado, algo que podría tener valor pero que se ignora. Y cuando yo veo entradas de casas vacías, sin vida, sin color, sin naturaleza, siento mottainai. Siento que se está desperdiciando una oportunidad enorme, porque esa entrada vacía podría ser un jardín. Esa tierra abandonada podría ser un semillero de vida. Ese espacio olvidado podría ser el primer paso hacia la transformación de toda una familia. No permitas que mottainai se aplique a tu vida. No desperdicies los recursos que ya tienes. No subestimes el poder de lo pequeño. No creas que necesitas grandes cantidades de dinero para empezar a generar prosperidad. A veces, todo lo que necesitas es una semilla, un poco de tierra, un poco de agua y mucha, mucha fe. Hay un concepto más que quiero compartir contigo antes de seguir adelante, y es el concepto de Genkan. En Japón, el Genkan es la entrada de la casa. Es un espacio sagrado donde te quitas los zapatos antes de entrar, donde dejas el mundo exterior afuera y entras a tu espacio personal. El Genkan es el primer lugar que ves cuando llegas a casa y el último que ves cuando te vas. Es la frontera entre el caos del mundo y la paz de tu hogar. Y cómo esté ese Genkan dice mucho sobre cómo está tu vida. Un Genkan limpio, ordenado, con plantas, con vida, te dice: aquí hay alguien que se respeta a sí mismo, que cuida su espacio, que valora lo que tiene. Un Genkan sucio, desordenado, oscuro, te dice lo contrario. Cuando tú plantas un árbol o una planta en tu Genkan, en la entrada de tu casa, estás enviando un mensaje al mundo y a ti mismo. Estás diciendo: yo cuido lo que tengo, yo valoro mi hogar, yo invierto en mi espacio. Y ese mensaje tiene un poder que no puedes imaginar, porque las personas que cuidan su entorno cuidan su vida. Las personas que invierten en su hogar invierten en su futuro. Las personas que valoran lo pequeño están listas para recibir lo grande. Quiero que hagas algo por mí. Quiero que cuando termines de escuchar estas palabras, salgas de tu casa y mires tu entrada. Mírala con ojos nuevos. Mírala como si fuera la primera vez que la ves. Y pregúntate: ¿qué mensaje me está enviando este espacio? ¿Me está diciendo que aquí vive alguien que cree en el futuro? ¿O me está diciendo que aquí vive alguien que se ha rendido? Y si la respuesta no te gusta, cámbiala. No mañana, no la próxima semana. Hoy, sal, consigue una planta, la más humilde que encuentres, y plántala. Y empieza a cuidarla. Empieza a regarla. Empieza a observar cómo crece. Y mientras la ves crecer, permítete creer que tú también estás creciendo, que tu situación también está cambiando,
que tu futuro también está floreciendo. Yo sé que hay quienes dirán que esto es demasiado simple, que la vida es más complicada que plantar un árbol, que los problemas financieros no se resuelven con flores y plantas, y tienen razón en parte. Los problemas financieros requieren educación financiera, trabajo duro, decisiones inteligentes. Pero todo eso empieza con algo más fundamental, una mentalidad de crecimiento, y no hay mejor maestro de crecimiento que un árbol. Un árbol no se queja del clima, no se queja de la tierra, no se queja de la lluvia ni del sol. Un árbol simplemente crece con lo que tiene, donde está, en las condiciones que le tocaron. Y si un árbol puede hacer eso, tú también puedes. En mis viajes he conocido a personas que me dicen, Yokoi, yo quiero prosperar, pero no sé por dónde empezar. Y yo siempre les digo lo mismo, empieza por lo más cercano, empieza por tu hogar, empieza por tu entrada. Empieza por algo tan simple como limpiar, ordenar, plantar, porque la prosperidad no empieza en un banco, no empieza en una oficina, no empieza en un negocio. La prosperidad empieza en tu mente, y tu mente se alimenta de lo que ven tus ojos, de lo que escuchan tus oídos, de lo que toca tu piel. Si tus ojos ven un hogar cuidado, lleno de vida, con un árbol hermoso en la entrada, tu mente recibe el mensaje: aquí hay abundancia. Y cuando tu mente cree en la abundancia, empiezas a actuar en abundancia. Empiezas a ver oportunidades donde antes veías obstáculos. Empiezas a crear donde antes solo consumías. Empiezas a dar donde antes solo pedías. Hay una palabra en japonés que me encanta y que resume todo lo que te estoy diciendo. La palabra es Shinrin-yoku, que significa baño de bosque. Es la práctica de sumergirte en la naturaleza, de dejar que los árboles, las plantas, el aire limpio, los sonidos naturales limpien tu mente y sanen tu cuerpo. Los estudios científicos han demostrado que las personas que practican Shinrin-yoku tienen menos estrés, mejor sistema inmunológico, mayor claridad mental y sí, toman mejores decisiones financieras. Porque cuando tu mente está en paz, cuando tu cuerpo está sano, cuando tu espíritu está tranquilo, tomas decisiones desde la sabiduría, no desde el miedo. Y las decisiones sabias son las que generan prosperidad verdadera. No necesitas ir a un bosque para practicar Shinrin-yoku. Puedes empezar con un solo árbol, tu árbol, el que plantas en la entrada de tu casa cada mañana. Cuando salgas a regarlo, tómate un momento para estar presente. Respira profundo. Siente la tierra entre tus dedos. Escucha el sonido del agua cayendo sobre las hojas. Observa cómo la luz del sol juega entre las ramas. Ese momento de paz, ese instante de conexión con la naturaleza, va a transformar tu día. Va a darte la claridad que necesitas para tomar buenas decisiones. Va a darte la calma que necesitas para enfrentar los problemas sin desesperarte. Va a darte la energía que necesitas para trabajar con pasión y con propósito. Yo he plantado árboles en cada lugar donde he vivido, y cada uno de esos árboles me ha enseñado algo diferente. El cerezo me enseñó que la belleza es efímera y que por eso hay que disfrutar cada momento. El pino me enseñó que la fortaleza viene de tener raíces profundas. El bambú me enseñó que la flexibilidad es más poderosa que la rigidez. El olivo me enseñó que los frutos más valiosos son los que tardan más en madurar. Y todos, absolutamente todos, me enseñaron la misma lección, que la vida recompensa a los pacientes, a los constantes, a los que no se rinden. Permíteme contarte algo más personal. Cuando yo enfrenté uno de los momentos más difíciles de mi vida, cuando sentí que todo se derrumbaba a mi alrededor, cuando las deudas crecían y las oportunidades desaparecían, hice algo que muchos considerarían absurdo. Fui y planté un árbol, un pequeño árbol de mandarina. Lo planté en una maceta grande porque en ese momento no tenía jardín. Y cada mañana, antes de enfrentar el mundo, me sentaba frente a ese árbol y lo miraba, lo observaba y me decía, si este árbol puede crecer en esta maceta con tan poca tierra, con tan poco espacio, yo puedo crecer en mis circunstancias con tan pocos recursos, con tantas limitaciones. Y esa creencia, esa fe simple pero poderosa, me dio la fuerza para seguir adelante, para buscar soluciones, para tocar puertas,
para levantarme cada vez que caía. Hoy ese árbol de mandarinas sigue conmigo. Ya no está en una maceta. Está plantado en la tierra, en la entrada de mi casa. Y cada vez que lo miro, recuerdo esos días difíciles. Recuerdo que hubo un momento en que no tenía nada más que un árbol y una promesa, y la promesa se cumplió. No de la manera que yo esperaba, no en el tiempo que yo quería, pero se cumplió, porque las promesas siempre se cumplen para los que tienen la paciencia de esperar y el valor de seguir trabajando mientras esperan. Hay algo que quiero dejarte muy claro. Yo no estoy romantizando la pobreza. No estoy diciendo que con solo plantar un árbol vas a resolver todos tus problemas. Estoy diciendo que plantar un árbol es el primer paso de un camino, es el primer ladrillo de una casa, es la primera palabra de una historia. Y esa historia la escribes tú. Tú decides si va a ser una historia de excusas o una historia de acción. Tú decides si vas a quedarte mirando la tierra vacía o si vas a plantar algo en ella. Tú decides si vas a seguir esperando que el dinero caiga del cielo o si vas a crear las condiciones para que el dinero fluya hacia tu vida. La prosperidad es como el agua. El agua no fluye hacia arriba. El agua fluye hacia donde hay un cauce, un camino, un canal. Si tú no creas el cauce, el agua pasa de largo. Si tú no preparas tu vida para recibir la prosperidad pasa de largo. Y plantar un árbol en la entrada de tu casa es una forma de crear ese cauce. Es una forma de decirle a la vida, estoy listo, mi hogar está listo, mi corazón está listo. Envíame lo que tenga que venir, porque yo estoy preparado para recibirlo, cuidarlo y multiplicarlo. Antes de terminar, quiero hablarte de un último concepto japonés que se llama omotenashi. Omotenashi es el arte de la hospitalidad. Es la capacidad de recibir al otro con generosidad, con calidez, con respeto. Y cuando tú tienes un hogar bonito, con plantas, con un árbol en la entrada, estás practicando omotenashi. Estás diciendo a todos los que llegan a tu puerta, eres bienvenido. Aquí hay un lugar preparado para ti. Y esa energía de bienvenida, esa generosidad, es un imán para las oportunidades. Porque las oportunidades no llegan a las casas cerradas. Las oportunidades llegan a las casas abiertas. Las oportunidades no llegan a los corazones amargados. Las oportunidades llegan a los corazones generosos. Quiero que recuerdes esto. Cada árbol que ves, cada planta que crece, cada flor que florece, es evidencia de que la vida quiere expandirse. La vida quiere crecer. La vida quiere dar frutos. Y tú eres parte de esa vida. Tú también quieres expandirte. Tú también quieres crecer. Tú también quieres dar frutos. No pelees contra tu naturaleza. No te conformes con menos de lo que puedes ser. No permitas que el miedo, la pereza, la duda o la impaciencia te roben el futuro que mereces. Sal hoy. Planta un árbol, el que sea, donde puedas, con lo que tengas. Y mira cómo ese pequeño acto de fe comienza a transformar todo a tu alrededor. Mira cómo el orden llega a tu hogar. Mira cómo la paz llega a tu mente. Mira cómo las oportunidades empiezan a tocar tu puerta. Mira cómo el dinero empieza a fluir. No por magia, no por superstición, sino porque tú cambiaste, porque tú decidiste ser diferente, porque tú elegiste cuidar, porque tú elegiste plantar, porque tú elegiste creer, y cuando dentro de unos años ese árbol esté grande, fuerte,